Bueno, saludarlos a todos, buenos días y agradecerles por el interés en esta masterclass. La verdad es que es un gusto responder al interés de las personas cuando están queriendo aprender más sobre estas cosas, sobre todo sobre Lean. Voy a invitar a los que se sientan cómodos o no a encender sus cámaras. La verdad es que para los que hacemos presentaciones siempre es un gusto poder verlos también. Así que si alguno se anima, yo estaré muy agradecida de poder hacerle la clase a ustedes o no y poder visualizarlo. La sesión de hoy día tiene que ver con Lean, un modelo que es bien popular, que seguramente han escuchado, pero particularmente vamos a hablar de por qué es un modelo que no solamente está muy vigente, sino que además no es una moda, sino que probablemente es algo que se va a mantener en el tiempo. Ahora, no es porque haya un sesgo de preferencia en particular por lo que es Lean, esto tiene que ver con más que eso, tiene que ver con entender la lógica de cómo se desarrolló este modelo, de cómo han ido evolucionando los modelos productivos en el tiempo y por qué lo que estamos viendo acá es parte de una evolución natural, que por supuesto puede seguir evolucionando, pero que no es simplemente una moda. Y es bien poderoso cuando uno puede comprender los trasfondos que tienen los distintos modelos de excelencia operacional que existen. Yo espero que para la mayoría de ustedes esto sirva para poder ordenarse un poco en cuanto a los múltiples modelos de excelencia operacional que existen, a entender y comprender el por qué Lean está tan vigente el día de hoy y cómo está creciendo aún, y que les haga sentido entonces el cómo pueden ustedes utilizar este modelo en particular para complementar los esfuerzos de mejora que tengan, ¿ya? Así que voy a ser súper ambiciosa porque es una masterclass de 1 hora, pero fíjense que cuando uno va a los elementos esenciales es impresionante cómo uno puede obtener mucha, mucha claridad. Y la claridad conceptual a veces los ayuda a ustedes a apalancar sus propios esfuerzos de mejoramiento, a defender, a mostrar, a motivar a otros respecto por qué participar de estas distintas visiones o no y proyectos que ustedes podrían tener. Así que voy a comenzar. ¿Se está viendo ya, me imagino, la presentación? Excelente. Como les decía, mi nombre es Daniela Alarcón González. Yo soy gerente de operaciones de una empresa que se dedica a ayudar a las organizaciones a hacer excelencia operacional. Pero además, debo decir que mi gran pasión es la enseñanza y por lo tanto he tenido la fortuna de poder tener la plataforma de la Universidad Católica para poder entrenar a los ingenieros civiles en temas como planificación, control de proyectos y excelencia operacional a nivel de magíster y en los distintos diplomados de educación profesional. Así que, por supuesto, si a alguno le interesan mucho estas temáticas, igual al final podemos conversar y tal vez los puedo ayudar a orientar respecto a cómo pueden continuar en este camino, ¿ya? Ahí está mi correo también en caso de alguna consulta. Me voy a ir directo a lo que nos convoca entonces, a hablar primero de Lean. Y no puedo saltarme el paso de explicarles de qué estoy hablando cuando digo Lean. Si entraron a esta masterclass, seguramente algo ubican el concepto, ¿no? Porque nos fuimos muy generales en el título, nos fuimos directo a llamar a los interesados en Lean, ¿no? Que si lo leas así nomás se lee lean, pero eso es porque es español, ¿no? En inglés, Lean es la palabra que estamos viendo acá. Si ustedes buscan la definición de Lean, seguramente les va a aparecer algo así: una filosofía, una cultura, un conjunto de conceptos, métodos, herramientas, técnicas. Y esta definición es correcta, pero no es muy buena. No es muy buena porque no nos ayuda a diferenciar Lean de otros modelos que también podemos definirlo exactamente igual. Six Sigma también es una filosofía, una cultura, un conjunto de conceptos. La agilidad, agile, ¿no? Un poco más reciente, también es una filosofía, una cultura, un conjunto de conceptos. Calidad total también. Entonces, si yo lo defino así nomás, no me está ayudando a entender qué es lo distinto, ¿no? Que es uno de los elementos que queremos entender ahora. Pero sí nos permite visualizar que Lean es efectivamente uno de muchos modelos que existen para hacer excelencia operacional, pero es uno de muchos. ¿Por qué elegir este? ¿Por qué necesitar algún modelo, no? Esa es la gran pregunta de la sesión del día de hoy. Entonces, Lean es efectivamente un modelo para hacer excelencia operacional. Y los modelos para hacer excelencia operacional en general tienen componentes de filosofía, es decir, formas de pensar, componentes de cultura, es decir, comportamientos compartidos por un grupo de personas y, por supuesto, numerosos
conceptos, métodos, herramientas, técnicas o la palabra que realmente resume todo esto, que es tecnologías, para ayudarnos a hacerlo, ¿ya? Pero cada uno de los modelos tiene elementos distintivos y efectivamente muchas veces se entienden como modas. Y es una gran batalla a veces de cuál es la mejor, cuál debería usar, por qué cambiarme, por qué usar esta nueva. O a veces vale la pena siquiera empezar, si es que tal vez no continúe en el tiempo, ¿no? Entonces hay que entender un poco de dónde salen estos modelos, ¿ya? Ahora, algo que sí es común para todos estos modelos es que su objetivo final es excelencia operacional. Por favor, jamás se va a tratar de convertirme en Lean, por mucho que nos guste. Yo sin duda tengo algo de sesgo a Lean, por algo me dedico a enseñarlo y a entrenarlo, porque siento que es un modelo fuerte, que vale la pena, ¿no? Y tengo mucha fe en él. Sin embargo, eso no significa que yo crea que es un objetivo en sí mismo ser Lean, para nada. El objetivo de cualquier modelo es la excelencia operacional. Excelencia operacional para la organización. Pero esto también es un concepto que no siempre se conoce de manera clara. Entonces, ¿qué es excelencia operacional? Excelencia operacional, si yo lo busco de nuevo en los manuales de la organización, vamos a encontrar tal vez algo como esto. Gestión sistemática de la, y empieza a nombrar hartos elementos, ¿no? Seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, productividad, calidad, etcétera, ¿no? Y al final me dice, para lograr un desempeño de categoría mundial. Entonces, me nombra un montón de cosas en su ambición de ser completo y al final me compara contra algo que es difícil de tangibilizar, ¿no? Entonces, tampoco es una tan buena definición. Y a mí me gusta irme a veces al origen, ¿no? A la base. ¿Qué es excelencia para partir? La definición de la palabra excelencia de diccionario de la RAE es de superior calidad o bondad. O sea, queremos hacer algo mejor. Y cuando hablamos de calidad, calidad tiene que ver con mejor desde la perspectiva de un cliente, ¿no? Entonces, queremos hacer algo mejor para un cliente. Y operacional significa perteneciente o relativo a la ejecución de algo, siendo muy importante la parte de relativo, porque uno de los paradigmas más errados que existe respecto a la excelencia operacional es que solamente para lo que tradicionalmente se entiende como operación, ¿o no? La obra, la planta productiva, la sucursal, el taller, ¿no? Y pensamos que ahí se hace la excelencia operacional, pero la verdad es que no. Es todo lo perteneciente o relativo, es decir, incluye desde recursos humanos para contratar a la gente hasta marketing, ¿no? Y contabilidad, o sea, estamos hablando de algo que es completo. Entonces yo les voy a proponer una definición distinta para excelencia operacional, para poder partir esta conversación, que es esta que está aquí. Y aquí no sobra ni falta ninguna palabra, es precisa. Excelencia operacional, en primer lugar, es gestión. Gestión significa que es algo intencionado, es algo planificado. No es que voy a dejar que cosas ocurran, es como una organización hace que ciertas cosas ocurran, ¿no? Con un plan. Entonces, gestión. Es sistémica. Efectivamente tiene que incluir a la organización como un todo. No puede depender solamente de un área, ¿no? Toda la organización. Y es continua. Continua significa que es algo permanente, que no es algo especial que se hace de vez en cuando, sino que es parte normal del trabajo. Entonces, ¿qué es excelencia operacional? Es cómo las organizaciones, de forma intencionada, incluyendo a toda la organización y como una parte normal de hacer su trabajo, persiguen la mejora del desempeño para atender mejor a sus clientes. Eso es excelencia operacional. Y por supuesto existen muchos modelos para poder ayudarnos a hacer este proceso. Albert Einstein decía que cuando uno trata de resolver un problema desde la misma perspectiva en que el problema se creó, es muy difícil poder cambiar los comportamientos y entender lo que está pasando. Pero cuando uno los visualiza desde otros lentes, ¿o no? Normalmente encuentra soluciones distintas. Entonces, los modelos de excelencia operacional existen muchas veces para ayudarnos a visualizar nuestros procesos, nuestras tareas con otros ojos. Y por supuesto existen varios, pero hay una lógica de cómo han ido surgiendo. Y sobre todo, lo que yo quiero que ustedes reconozcan ahora con esta masterclass es que no compiten entre sí. En general, son evoluciones en la medida en que maduramos un poco más respecto a la excelencia operacional y en la medida también en que nuestra industria, la forma en que producimos, madura y se adapta a los cambios que existen continuamente, que por lo demás ahora son cada vez más rápidos, ¿no? Así que, ¿cuál es esa lógica que está por detrás? ¿Ah? Hablemos un poco de eso. Y hablemos entonces de cuál es esta visión distintiva que el Lean nos entrega.
Ahora, igual quiero que sepan un poco hacia dónde vamos. Entonces, entendamos un poco mejor cuáles son estos lentes distintos que el Lean nos propone. La palabra Lean es una palabra en inglés. Se traduce al español como magro, que magro significa sin grasa, ¿o no? Y hasta aquí es probable que esto lo habían escuchado. ¿Y a qué le llamamos grasa en el mundo del Lean? A algo, a cualquier pérdida, entendiendo pérdida como esperas excesiva, accidente, defecto, sobreproducción. Entonces, queremos organizaciones más magras, organizaciones que tienen menos grasa, ¿no? Sin pérdida. Y por lo mismo, muchos entienden Lean de esta manera: hacer más con menos. Debo decir que hasta aquí a los gerentes les fascina Lean, ¿no? Hacer más con menos. Todos haciendo Lean, por favor, ahora ya, a eliminar pérdidas, ¿o no? Pero ¿por qué estoy partiendo con esta definición temprana que es Lean? Porque quiero sacarles algo de la cabeza. Lean es mucho más que sin grasa. Esa es la traducción de la palabra en inglés, pero una traducción que al llevarlo al español queda muy quebrada, queda a medias. Y ha sido uno de los grandes errores en las implementaciones de Lean, porque por supuesto que suena atractivo, ¿no? Eliminar pérdidas, maravilloso, sin grasa, más liviano, menos recursos. Pero ¿saben qué? La palabra Lean significa más que sin grasa. Y perdemos este concepto al traducirlo al español. Una mejor definición de Lean es ágil, atlético. En inglés, la palabra lean se utiliza para describir a un atleta. Los atletas son lean. Por supuesto, en español igual podemos entender esa interpretación, ¿o no? Un atleta es magro, tiene menos grasa, ¿o no? Pero no usamos la palabra de esa manera. No usamos la palabra de esa manera. Lo usamos para referirnos solamente a sacar la grasa, no a generar musculatura, a generar flexibilidad, a generar resistencia, ¿o no? Eh, y eso sí es parte importantísima de la definición. Si yo solamente me dedico a eliminar grasa y no cuido la musculatura, no cuido el cuerpo, no cuido lo que realmente hace que nosotros podamos atender a un cliente, créanme que no nos va a ir bien. Si alguien se estuviese preparando para correr una maratón y se pone a dieta para eliminar grasa, ¿no? Sin duda eso puede servir. Eliminar pérdidas tiene un objetivo en sí mismo, ¿no? Porque van a ser más livianos y eso le va a facilitar correr. Pero si no hace nada más, entonces créanme que cuando parta el maratón se va a desmayar tal vez, ¿o no? O cuando tenga que hacer un sprint y correr un poco más rápido, no se la va a poder. Porque no ha estado protegiendo, cuidando y entrenando su capacidad de agregar valor, que es la musculatura. El Lean es eliminar grasa, pero además es capturar qué es lo que me hace a mí necesario, cómo yo le resuelvo problemas a otro y cómo lo entreno y genero capacidad de replicar desempeño, cómo yo genero resistencia para poder mantenerlo y sostenerlo en el tiempo, ¿ya? Cómo yo genero flexibilidad para poder adaptarme a los cambios que mi cliente tenga. La definición de Lean no es simplemente sin grasa, ¿ya? Es además y sobre todo cuidar y proteger el valor. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con entrenamiento, ¿no? Entonces es súper importante evolucionar en nuestro entendimiento de lo que esta palabra traducida significa. Efectivamente, sin grasa, pero además es ágil, es atlético, y para ser ágil y atlético a veces hay que invertir, hay que comer proteína, ¿no? Hay que invertir bien e invertir donde corresponde, ¿sí? Y eso es algo que se ha caído, porque eliminar grasa te puede servir al principio, ¿no? Estamos en crisis, eliminamos grasa para reducir y sobrevivir a la crisis, ¿no? Pero si no protegemos la musculatura, cuando vuelve a mejorar el mercado, estamos frágiles, estamos débiles y no tenemos lo necesario. Así que, por favor, también proteger el valor. Esto le va a hacer más sentido a medida que vaya avanzando, pero quiero partir con esta visión más amplia de Lean y de excelencia operacional para efectivamente poder entrar ahora a explicarle por qué la excelencia operacional hoy es con Lean. Entonces, recorramos un poco la lógica de cómo han ido cambiando los procesos productivos, ¿no? Y cómo eso también explica esta evolución de la excelencia operacional. Y voy a partir hablando de la producción artesanal, que suele ser el origen de cualquier tipo de servicio, producto que existe hoy en día. Aparte siendo artesanal, entendiendo artesanal como algo que se hace con tus manos, ¿no? Que hace un individuo muy experto, de principio a fin,
¿ya? Y que tiene muchas ventajas desde ese punto de vista, porque entonces lo puede hacer totalmente a la medida, puede adaptarse a lo que se requiera, ¿o no? Y también normalmente que es alguien muy experto el que lo hace, entonces potencialmente tiene altos niveles de calidad, ¿ya? Pero tiene desventajas súper grandes al mismo tiempo. La producción más artesanal es cara. Imagínense tener a alguien tan experto que puede hacer un auto de principio a fin haciendo hasta la pintura, ¿o no? Es lenta. Este auto se demora meses en generarse, ¿no? Pero sobre todo tiene una limitación que para un mundo competitivo como el de hoy es grave, y es que tiene una capacidad de producción muy limitada, ¿ya? No puede atender a masas grandes aunque estén dispuestos a esperar y a pagar porque simplemente no tiene más capacidad. Y cuando la producción es artesanal, no es llegar y contratar a otras personas que lo hagan. Imagínense cuánto tiempo toma entrenar a alguien para efectivamente poder hacer un auto como el que están viendo ahí en la imagen, de principio a fin. Tiene que ser muy experto, ¿no? ¿Y por qué les digo que todos los procesos, productos que tenemos hoy en día, servicios, parten así? Porque incluso un emprendimiento, una startup, se puede entender como producción artesanal. Tienes a el CEO, al creador del sistema, haciendo todo por sí solo, ¿no? Y por supuesto que con una capacidad súper limitada, ¿no? Llegar y crecer. Y es ahí en ese proceso donde a veces fallan incluso. Los servicios, un sastre es producción artesanal. Un médico que atiende por sí solo en un pueblo, sin un hospital, ¿o no? Sino el solo que hace los exámenes, que hace la atención misma, que cobra todo, eso también podemos entenderlo como producción artesanal. Entonces, en general, así parte los procesos, ¿no? Con producción artesanal, pero con esa gran limitación. Entonces, bien lógico que hay una evolución, que en el mundo de los automóviles es muy evidente. Esta evolución fue a la producción en masa, que fue liderada por Ford, ¿no? Y fue icónico en su minuto. La producción en masa lo que hizo fue cambiar la forma en que abordaba el proceso de producción en sí mismo, para que no fuese tan artesanal. Tomó estos procesos artesanales, que tienen un montón de pasos, y los subdividió en elementos más pequeños y más simples. Suficientemente simples como para que lo pudiese hacer alguien sin tanta expertise. Yo en vez de entrenarte y enseñarte cómo hacer un auto entero, te enseño a montar una puerta, una cosa puntual, ¿no? Y con eso puedo contratar gente no tan experta, más barata, ¿no? Que solamente monta una puerta. Y además, si pongo a alguien exclusivamente a montar puertas y nada más, se va a hacer muy experto en eso, ¿no? Y tal vez se va a demorar 3 minutos en vez de 10 minutos. Entonces, con todos estos procesos optimizados de forma local, logro reducir el tiempo, ese tiempo que era tan largo ahora. Si además yo pongo todos estos en una gran línea productiva, en donde avanzan los autos y las personas están de forma fija, solamente haciendo su proceso, fíjense cómo voy a lograr grandes ventajas. O sea, aquí con un modelo único tengo economías de escala en los materiales, tengo gran capacidad de producción, tengo el potencial de automatizar porque como tengo grandes volúmenes, se justifica el poder hacer esas inversiones, ¿o no? Porque se amortizan en estos grandes volúmenes. Entonces, en general, menores costos de producción. Y la producción en masa es una de las grandes revoluciones que existió en el proceso productivo, que hasta el día de hoy sigue muy vigente y que ha sido todavía muy valiosa porque efectivamente permitió, en el caso de los automóviles, ¿o no? Hacer modelos como ese modelo que estábamos viendo recién, que voy a volver, el Forte Negro, a costo, a una fracción del costo que existía antes, con mucho mayor volumen y por lo tanto pudimos empezar a acceder a automóviles, quienes no podíamos acceder antes. Entonces, buena noticia, ¿o no? Buena noticia. Ahora, ¿cuál es el problema que se generó acá? Y Ford sabía este problema e ironizaba respecto a este problema. El problema es que si yo quiero tener a alguien no tan experto haciendo algo en que se vuelve súper experto también al mismo tiempo, ¿no? En ese pedacito, necesito que esté repitiendo lo mismo, ¿no? Si tiene que estar cambiando cada rato, entonces difícilmente va a obtener ese nivel de expertise, difícilmente va a poder crecer tan rápido esto porque tienes que entrenarlo en hartas cosas. Entonces, una parte fundamental del proceso de producción en masa para que funcione es que tengo un único modelo que no cambian, avanzando por esta línea productiva. Que el Ford era el modelo T, ¿no? Que es el que estábamos viendo. Y Ford decía, como ironizando un poco,
yo les vendo el auto que ustedes quieran, siempre y cuando sea negro. Y él mismo se reía un poco, porque este modelo de auto era negro y no había otra opción. Y cambiar el color implicaba parar la línea productiva, que es carísimo, ¿no? Oye, yo creo que todos han escuchado continuidad operacional. ¿Cómo se te ocurre que vamos a andar cambiando la línea? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es construir otra línea, ¿o no? Si quiero poder hacer otro modelo, tengo que invertir en otra gran línea, pero eso es una inversión cara, ¿o no? Cualquier tipo de flexibilidad o cambio tiene un alto costo, porque este sistema se basa en tener productos únicos. Entonces, la producción en masa puede ser efectiva en el largo plazo para productos que son totalmente commodities, ¿o no? Y que no necesitan cambiar o evolucionar, en donde los clientes no influyen mucho en cuanto a las características que tienen, pero eso es una fracción muy, muy pequeña de los servicios y productos que existen el día de hoy. La verdad es que en general los clientes somos bien exigentes, ¿o no? Estoy mirando a mis cámaras encendidas y muchas gracias a los que se han animado a prender las cámaras, yo los agradezco mucho. Y estoy pensando que somos de generaciones similares, ¿no? Entonces que probablemente su primer celular fue un Nokia. ¿Puede ser? El clásico Nokia. Ya, un celular que marcó una generación y que sin duda a todos nos encantó cuando lo recibimos porque tenemos un celular, ¿no? Da lo mismo que sea igual, da lo mismo que no hay mucho que elegir, que no hay mucho que personalizar, tengo un celular y eso es lo normal. No obstante, hoy día, si tenemos en esta sala a 40, 50 personas, yo creo que tenemos 40 o 50 tipos de celular. Porque incluso si el modelo es parecido o el mismo, la configuración en la pantalla es totalmente distinta, ¿no? Hay una naturaleza que es razonable de cómo nosotros, una vez que ya tenemos acceso a un producto o a un servicio, eventualmente ya no estamos satisfechos con el estándar básico, queremos algo a la medida, ¿o no? Y es la naturaleza humana eso, porque somos personas únicas, queremos algo a la medida. Pero además, incluso si ahora ustedes están muy contentos con el celular que tienen hoy, estoy segura que la mitad de los que están aquí lo van a cambiar el próximo año. Lo van a cambiar porque va a haber algo mejor. Algo va a surgir, ¿o no? Entonces quiero una cámara más poderosa o baja el costo de un modelo antiguo o además quiero poder tener esto que tiene mi primo, mi hermano, ¿no? Y empezamos a cambiar el celular igual porque hay una versión nueva. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar en un mundo con pura producción en masa, en donde cambiar, ofrecer algo distinto, varios modelos, es demasiado caro? En donde evolucionar es demasiado caro. La producción en masa es un sistema que genera bajos costos, óptimos locales súper buenos o no, menores tiempos, grandes capacidades de producción, pero cuyo sistema completo tiene puros desincentivos para cambiar, para hacer algo distinto. Complejo, ¿no? Complejo en un mundo como en el que estamos el día de hoy. Entonces, sin duda que esto no es donde se termina esta evolución. Entonces, la producción en masa sigue siendo algo muy positivo, ¿no? Pero quedó un poco a medias en el mundo de los automóviles, porque ¿saben qué? Así como queremos tener celulares más personalizados, lo mismo ocurre con los autos. Y aquí es donde aparece Toyota, que sin duda tiene un rol muy importante en la evolución de la excelencia operacional. No es el inventor de la excelencia operacional, esto viene desde mucho antes, pero sí fueron de los que marcaron un antes y un después en algunos de los modelos que existen el día de hoy. Porque Toyota se vio enfrentado a esta gran visión de producción artesanal o en masa. Dijo, no puede ser que estas sean las únicas dos opciones. Debe haber una forma de poder aprovechar las ventajas de la producción en masa. Hablemos de cosas como las economías de escala, ¿no? La automatización, estas líneas productivas, y aún así ofrecer una variedad de productos, aún así poder evolucionar los modelos año a año. ¿Cómo es posible que tenga que ir de un extremo al otro, que no pueda encontrar una forma de poder ofrecer productos baratos, con gran capacidad o no, con tiempos cortos, rápidos de respuesta, y también ofrecer variedad de productos y ofrecer mejoras de forma constante? Y en esa ambición es donde nació Lean, que inicialmente lo conocimos como la producción Toyota. Fue una ambición de poder ofrecer variedad y evolucionar los productos con el cliente, o sea, mirando al cliente, ¿ya?
pero aprovechando todas las ventajas que existían de los modelos anteriores. Ahora, algo muy interesante que podemos ver acá entonces es que Lean no nació en la academia, no nació en un laboratorio, no es que algunas personas se juntaron y decidieron que iban a crear el mejor modelo del mundo para venderlo, no, nació de forma natural en la industria, en medio de este mercado competitivo en que, en particular, la empresa Toyota quería poder atender mejor a sus clientes. ¿Qué cosa más descriptiva de la definición de excelencia operacional que definimos, ¿no? Y ellos no cerraron Toyota para poder descubrir cuál era el mejor modelo, no hicieron un estudio, no, fueron testeando cosas de forma continua. Y de ahí fue desarrollándose lo que hoy día conocemos como el modelo o sistema de producción Toyota. Pero lo que ellos descubrieron acá tiene cosas que no son solamente para producción de automóviles, que la verdad es que van más allá de eso. Sobre todo la base o la fundación del modelo, que es algo que hoy día conocemos como gestión Lean, Lean Management, algo que puede aplicar a cualquier modelo de gestión, no solamente de producción de automóviles. Ellos reconocieron que para poder mantener ventajas competitivas como bajos costos, capacidad de reacción, capacidad de sostenerse en el tiempo, necesitaban una base sólida de estabilidad. Estabilidad que ellos distinguieron en torno a tres grandes conceptos, ¿ya? Kaizen, que significa mejora continua, es decir, nunca parar de cuestionarse qué más hacer. Trabajo estándar, ¿ya? Que significa que lo que son buenos tienen que capturar la mejor práctica y asegurarse que todos lo puedan ejecutar y sostener con el mejor uso de recursos de la manera más eficaz, más eficiente. Y Heiyunka, que es nivelación y capacidad de adaptación, que además tienen que tener formas rápidas de capturar los cambios, ¿no? Los peaks, y que si eso lo manejan bien van a tener una base estable. Y que el objetivo final siempre es el cliente. El cliente que necesita recibir algo con alta calidad, con menor costo y con bajos tiempos de respuesta, por supuesto, ¿no? Rápidos tiempos de respuesta más bien. Y esto es algo que se sostiene más allá de solamente el mundo de los automóviles. Lo que pasa es que para Toyota hubo algunos pilares particulares en cómo ellos desde esta fundación generaban esta respuesta al cliente, ¿no? Algunas cosas muy conocidas como just in time o la idea de justo a tiempo y también algunos conceptos menos conocidos como el Jidoka que tiene que ver con la combinación inteligente, adecuada de la automatización con el trabajo de las personas, ¿no? Pero no son estos los pilares necesariamente que ustedes van a aplicar, porque esto es lo que le servía a Toyota. Lo que se sostiene acá y va más allá es esta base fuerte que ellos descubrieron y este objetivo y claridad de propósito, ¿ya? Y por eso es que esto ya no es solo moda, ¿no? Es algo que va más allá. Hubo un entendimiento de cuáles son los elementos básicos que se deben perseguir en el mundo actual. Un mundo en que el cliente es el que lleva realmente la bandera, ¿no? Y en que el mundo inevitablemente cambia, en donde un modelo como la producción en masa, que es muy rígido, ya no atiende de manera adecuada. Y en donde un modelo como la producción artesanal, que es muy caro, tampoco es suficiente. Entonces necesitábamos algo nuevo. Si miramos un poco la evolución, podemos ver que la producción en masa lo que hizo fue intervenir la parte productiva de cómo se construía ese automóvil, ¿no? Pero no se metió tanto en mirar los demás sistemas. No está la producción en masa mirando el área comercial, no está mirando cómo se interactúa con el cliente, ¿no? Está generando un producto y después de manera transaccional vende el producto. No es una colaboración con el cliente, ¿ya? Lo que hizo Toyota, que fue muy distintivo y que hace que esto sea una evolución de pensamiento, es que no solamente trabajó sobre su sistema de producción, sino que además intervino el sistema de gestión, intervino la forma en que se comunicaba con el cliente, creó cadenas de valor de forma más evidente, en donde ya no es solamente transaccional, no es solamente yo hago algo y te lo vendo, ¿no? No, yo trabajo para detectar lo que tú necesitas y trabajo para ti, ¿ya? Y esa visión de todo lo que hizo a nivel de gestión es lo que hoy día conocemos como Lean Management, que no se creó recién en 1990, pero lo descubrimos de manera más tardía, ¿no? Se capturó que lo que Toyota hacía podía servir para cualquier modelo de gestión, no solamente automóviles, ¿no? Entonces, no siempre son los mismos modelos, las mismas técnicas que usaba Toyota las que van a aplicar para nosotros, pero la forma de pensamiento
claro que sí. El trasfondo, claro que sí. Y nos enteramos de manera más tardía, porque recién por los años 90 se empezó a investigar de manera agresiva qué estaba pasando en el mundo de los automóviles, ¿o no? Y se empezaron a publicar libros en donde se acuñó el término Lean. Y se dijo, ¿saben qué? Esto no es, tiene algo que es más poderoso, ¿no? Que es más universal, que lo podemos ocupar. Y es que la forma en que ellos trabajan es lean, es atlética, es ágil, tiene menos grasa, ¿no? Y eso nos enteramos de manera más tardía, pero lo que conocemos hoy día como lean se origina realmente en el mundo de Toyota y de los automóviles, ¿sí? Ahora veamos un poco entonces cuál es esta lógica, de cuál es esta evolución y por qué lean se vuelve tan vigente hoy. Si miramos entonces ahora, y no voy a hablar puntualmente de Toyota, voy a hablar ahora de producción lean de manera más genérica, ¿o no? La forma en que se focaliza cada uno de estos productos, de estos sistemas de producción, evoluciona de una forma que va más allá de simplemente una moda. En la producción artesanal se pensaba más específicamente en la tarea. El foco en la producción en masa evolucionó, se entendió que es un producto. Y eso es una evolución, no es una moda, ¿no? Lo que se entiende en Lean y lo nuevo en Lean es entender que el foco es el cliente, que el producto depende del cliente, ¿ya? Y que a partir del cliente se define el producto. Y eso es una evolución que está muy vigente el día de hoy y que difícilmente va a cambiar. Puede que maduremos aún más en el tiempo. De hecho, me atrevo a decir que tal vez hoy día la evolución más bien es un entendimiento más completo de lo que es cliente. Estamos hablando ahora de cliente como un ciclo de vida, ¿no? En que lo acompañamos en todo su camino. Entonces, tal vez va por ahí, pero sigue siendo cliente la palabra clave, ¿no? Cuando miramos la forma de operar, partimos de una forma de operar en que se operaba a través de ítems individuales. No se miraba mucho cómo se comunicaban cada una de las tareas. Y ahí también hubo una evolución muy buena de la producción en masa, en que se entendió que se comunican entre sí las tareas, ¿o no? Que fluye a través de una cadena, que en este caso era la línea productiva. Entonces, empezó a tratarse esta operación en un ejercicio de equilibrar los lotes, las colas, ¿o no? Para generar un buen flujo. Pero la producción Lean se da cuenta que es mucho más que eso, que es flujo y sincronización. Y esas dos palabras van a estar presentes continuamente en el pensamiento Lean. Cómo yo hago que haya flujo, pero además sincronizado entre todas las partes, porque reconoció que da lo mismo que una persona del equipo sea súper rápida si es que los demás no lo son o no, porque lo que determina la velocidad del equipo es el más lento, no el más rápido. Entonces, que más bien tengo que equilibrar o no para que podamos ir sincronizados. Entonces eso también es una evolución. Cuando hablamos del objetivo general, este que está aquí es bien interesante, porque aquí nos ha costado avanzar. En la producción artesanal, el objetivo general era el dominio absoluto de la actividad. Queríamos ser el máster, ¿o no? El maestro. En la producción en masa es reducir costos y aumentar eficiencia. Suena conocido, ¿no? Como que todavía las empresas presentan esto. Y yo les estoy diciendo que deberíamos estar madurando esto y evolucionándolo a algo más allá. No porque esté malo reducir costos y aumentar eficiencia, es porque está incompleto. Es peligrosa esta frase por sí sola, porque fácilmente puedo caer en reducir el costo de algo que el cliente realmente valora y lo pierdo, ¿o no? O aumentar eficiencia de algo que no debería existir. ¿Saben cuántas veces a mí me pedían que automaticemos la forma en que se arregla el error? Oye, ¿por qué no invertimos mejor en que el error no ocurra, o no? Pero no, tenemos grandes sistemas para manejar reclamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y estamos invirtiendo a veces ahí. Y ahí es cuando estamos aumentando eficiencia de algo que tal vez no debería existir. ¿Qué es lo que hace Lean? No niega que esto es importante, lo que hace es que le pone una capa encima, dice capa del cliente. Queremos reducir costos, sí, pero más bien vamos a hablar de eliminar pérdidas, que es reducir cosas que para el cliente no son relevantes, ¿o no? ¿Y queremos aumentar eficiencia? Sí, pero el objetivo último es aumentar y agregar valor, que tiene que ver con eficiencia en algunas tareas, pero tiene que ver también con hacer más. Fíjense que la frase reducir costos y aumentar eficiencia en ninguna parte tiene la innovación conceptualmente en el producto, ¿no? Hacer más bien me dice, haz mejor lo que ya haces, aumenta la eficiencia, reduce el costo, ¿no? No me dice, visualiza qué es lo nuevo. Entonces ahí también se queda corta esta frase, ¿se fijan? Y por eso es que es tan importante esta evolución de eliminar pérdidas y agregar valor. Si miramos la calidad, aquí tal vez hubo una evolución, pero también hubo un retroceso, porque en la producción artesanal la calidad estaba muy integrada en la forma en que se hacía la actividad.
¿ya? Integrada porque tenías a alguien muy experto ejecutando la tarea. Entonces, inevitablemente existía este potencial de calidad. En la producción en masa eso se pierde. Para generar esta gran capacidad productiva, masificamos la producción, como lo dice el nombre, ¿no? Y ya no tenemos a estos grandes expertos. Entonces, ¿sabes lo que ocurrió? Se creó este concepto de la inspección. Y ahora tenemos a alguien al final que es el que le asegura la calidad, inspecciona y revisa que esté todo bien. Y separamos la calidad un poco del proceso, al menos en el concepto, la calidad del inspector. Y eso igual tuvo algo de retroceso. ¿Ah? Permitió crecer rápidamente, pero hasta el día de hoy todavía estamos tratando de volver a incluir la calidad en el proceso, ¿no? Que es lo que mira Lean. Pero para poder aún así aprovechar las ventajas de la producción en masa, vamos a tratar de incluirlo en el diseño y en el método. Queremos productos cuyos diseños no permiten el error de forma tan fácil y lo evitan. Queremos métodos que protegen al individuo del error. Entonces, si somos capaces de integrar la calidad en el método y el diseño, podemos efectivamente hacer crecer rápidamente sin ese gran peligro a medida que las personas adquieren la habilidad que tiene la producción artesanal, ¿no? Entonces, es bien interesante esta evolución en donde tratamos de retroceder un poco acá, que no sea solo inspección. La estrategia de negocio sin duda también evoluciona. En la producción artesanal es personalizar, es a la medida. En la producción en masa es que soy el más barato, tengo economías de escala, tengo automatización. En la producción Lean, lo que te hace mantenerte vigente es tu capacidad de flexibilizar y adaptarte. Y cuando vemos lo que ha pasado en la última década y hemos tenido pandemia y hemos tenido crisis económica, vamos reconociendo por qué ser flexible y adaptable es algo tan importante para que pueda mantenerse vigente una organización, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de cómo mejorar, aquí encontramos también una evolución. En la producción artesanal, el mejoramiento era determinado por el gran maestro, que era el experto, ¿no? En la producción en masa ocurrió algo similar que con la calidad. Ya no era cada individuo, no era un maestro, era alguien que de vez en cuando venía y rediseñaba la línea. Entonces era algo externo, era algo que ya no era continuo. ¿Qué queremos hacer nuevamente ahora en la evolución de la producción Lean? El entendimiento de que el mejoramiento puede y debe hacerse de forma continua como una parte normal del trabajo y potenciada por cada individuo sobre la tarea que ellos hacen. Tiene que ser parte normal del trabajo de cada persona mejorar lo que él hace, ¿no? Y es la persona llamada a hacerlo porque es el que mejor entiende lo que está pasando en su tarea, ¿ya? Entonces, fíjense que hay una lógica. Lean no salió de la nada. Estamos hablando de una madurez del proceso productivo en donde estamos capturando ventajas tanto en la producción artesanal como en la producción en masa, e incorporándolo en una nueva forma de liderar y de visualizar nuestros procesos. Y que sin duda impactan también los enfoques de excelencia operacional. Porque los enfoques de excelencia operacional han evolucionado en la medida que evoluciona la producción, partiendo desde los enfoques más básicos y convencionales, en donde hablábamos de aumentar la eficiencia del proceso. En la producción artesanal, esa era la forma de abordar la excelencia operacional. Hay que aumentar la eficiencia del proceso. El maestro era el más rápido, ¿no? El más hábil. Pero esto, que sigue siendo bueno, evolucionó con la llegada de la producción en masa. Porque la producción en masa, si bien yo digo que separó un poco la calidad del proceso del día a día, sí puso la calidad en la mesa, ¿no? Ahora tenemos mediciones de defectos, tenemos mucha visualización de lo que impacta la calidad finalmente. Podemos evaluarla y por lo tanto se descubre y empiezan a salir un montón de modelos de excelencia operacional que ya no dicen simplemente que hay que aumentar la eficiencia del proceso, sino que además tenemos que trabajar en eliminar los defectos, en mejorar la calidad, ¿o no? Porque tenemos también este problema. Entonces, fíjense que lo interesante acá es que los modelos asociados a calidad, y aquí estoy hablando de cosas como certificación ISO, calidad total, Six Sigma, ¿no? Y tantos otros modelos que han aparecido de calidad, no vienen a hacer borrón y cuenta nueva y a eliminar todo lo que hacía antes. No, todavía tenemos que aumentar la eficiencia de los procesos, pero vamos a complementarlo con un trabajo asociado a aumentar la calidad. Entonces empezamos a complementar, entonces va capturando lo que ya existe y le agrega una nueva visión. ¿Y qué es lo que pasa con la producción Lean? Algo similar.
no viene a borrar y a decir que no es calidad el tema, no, lo viene a complementar con mayor madurez y entendimiento del proceso. Lean lo que nos dice es que hay que mejorar la calidad y eliminar los defectos, sí, pero no solo los defectos. De hecho, en Lean existen varios tipos de pérdida, en donde el defecto es solo uno. Tengo que eliminar los defectos, las esperas, la sobreproducción, ¿o no? Y muchos, muchos más. Hay que eliminar toda la grasa, todo lo que me hace pesado. Entonces amplía la visión, más allá de la calidad. ¿Y hay que aumentar la eficiencia del proceso? Sí, pero no solo aumentar la eficiencia de lo que yo hago, tengo que aprender a agregar más valor. Entonces, se fijan que lo que está aunando esta evolución es una forma nueva que sí está vigente el día de hoy de cómo abordo la excelencia operacional, que no reemplaza las anteriores, las complementa y por lo mismo no compiten. No se trata de qué modelo es el mejor, es cómo uno va capturando lo que me sirve de esta evolución de modelos de acuerdo a lo que yo necesito y de acuerdo a cuáles son mis problemas. Pero en esta gráfica que estamos viendo acá, ¿cómo visualizar entonces una buena definición de Lean? Quiero mejorar las actividades que agregan valor, quiero eliminar la grasa, ¿o no? Entonces, una muy buena definición de Lean, corta y precisa es esta. En vez de decir filosofía, cultura, métodos, herramientas técnicas, que no me dice mucho de lo distintivo de Lean, puedo decir que es eliminar pérdidas, la grasa, pero con la meta de crear valor, de poder tener la musculatura, la agilidad, para poder atender a nuestros clientes. Y eso realmente es la visión completa que nos presenta Lean y que hasta el día de hoy podemos seguir utilizando. Bien. ¿Existen nuevas evoluciones? Por supuesto que esto no se termina nunca. De hecho, me atrevo a decir que si ustedes hablaran con alguien bien purista, alguien de Toyota, ¿o no? Original, y le preguntan ¿cuándo nació Lean? Él les debería decir que mi respuesta no ha terminado de nacer. Todavía estamos desarrollando más métodos, más técnicas para poder reducir pérdidas y agregar más valor. ¿Ah? Ahora sí hay algunas cosas nuevas que están apareciendo por acá, pero que no alcanzan a eliminar esta visión de cliente que todavía está presente, ¿ya? Más bien son combinaciones de los modelos, son especificaciones a otro tipo de industrias, a otro tipo de desafíos, ¿o no? Son nuevas, tal vez, enfoques como la agilidad, que todavía están madurando, ¿ah? Que todavía se están adaptando a otras nuevas industrias, porque todavía la agilidad, por ejemplo, todavía es bien del mundo de las tecnologías, ¿o no? Pero por supuesto que también está creciendo y puede que vaya complementando mucho más el enfoque Lean universal. Así que esto no se acaba acá. Pero sin duda, el mensaje que quiero decirle, primero, no se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Los modelos de excelencia operacional no compiten entre ellos, se complementan. Y lo que vemos más bien es una lógica de cómo van madurando, ¿ya? Así que nunca digan que lo que hemos hecho hasta ahora está mal, ¿no? Es cómo podemos complementarlo con los nuevos modelos, ¿ya? Y Lean sin duda captura de manera muy efectiva lo que ya hemos visto, captura esta visión del cliente. Si esa es la visión de ustedes, entonces es probable que les sirva mucho poder trabajar desde el punto de vista de Lean, ¿ah? Porque hacia allá vamos. Entonces, ¿cuál es esta forma de Lean y con qué quiero cerrar un poco para dejar algunos tiempos para preguntas, ¿o no? Es una invitación a pensar de una forma distinta. Y esta viñeta me gusta mucho porque cuando yo hago este tipo de masterclass, muchas veces tengo un público mixto. Tengo algunos que lo escuchan con mucha ilusión, ¿no? Optimismo. Y dicen, oye, esto me gusta, esto suena bien. Y tengo otros que están pensando, oye, más de lo mismo, ¿no? Seguro esto no aplica en mi realidad, ¿no? Y esto no se trata de ser optimista o de ser pesimista, ¿no? No es vaso medio lleno o vaso medio vacío. Lynn no viene a proponer algo de esta forma. Lo que viene a decir, ¿no? Es que si tenemos este vaso, tenemos más vaso de lo necesario. Ahí hay grasa. Podríamos llevar el agua con un vaso más chico, ¿no? Y si ese es el vaso que me tocó, porque yo no tengo influencia en cuál es el vaso que me toca, ¿o no? ¿Sabes lo que puedo pasar acá? Una oportunidad de agregar valor. Oye, tengo vaso, puedo llevar más agua. ¿A alguien le sirve más agua? Puedo llevarla porque tengo vaso. Si uno en vez de mirar las cosas como buenas o malas, las empieza a mirar como cosas que generan grasa o como oportunidades de agregar valor. Y esa es la invitación finalmente y por qué esto está tan vigente el día de hoy. Bien,
Bueno, espero que les haya gustado la charla. Vi pasar algunas preguntas, pero eran largas, así que no alcancé a poder contestarla ahora, pero lo vamos a ir revisando ahora. Así que si alguno más quiere dejar preguntas, voy a ir conversándolas. ¿Ah? La primera pregunta creo que estuvo más o menos contestada en el camino. Decía, ¿qué busca la excelencia operacional? Bueno, mejorar desempeño. El desempeño se mide de muchas formas en las organizaciones. Sin duda que costos es una. Por supuesto que para el cliente es importante que algo sea barato, ¿no? Pero no es la única y es un equilibrio difícil. Costo, calidad, tiempo son los básicos, ¿no? Entonces tenemos que llevar un buen equilibrio de las distintas formas de evaluar desempeño que ustedes tengan, que depende mucho de su cliente y de a quién están atendiendo. ¿Ah? Hay clientes, hay empresas que efectivamente deciden atender al cliente que quiere el menor precio. Y eso es una estrategia válida. Y por supuesto, en ese caso, tal vez solo minimizar costos. Pero ese es un tipo de cliente. ¿Ah? Y las organizaciones privadas pueden escoger a quién atienden. Entonces se pueden enfocar en un tipo de cliente. Entonces, por supuesto que una estrategia low cost puede ser válida o no. Para César, que preguntaba eso. Y al mismo tiempo hay otros clientes que no pasa por eso, ¿no? Que buscan solo calidad y ese es otro tipo de cliente. Entonces, ambas son estrategias válidas, siempre en la definición de excelencia operacional en torno al cliente que tú estás decidiendo atender. Y desde ahí tú capturas cuál es el indicador que evalúa desempeño, ¿no? Y por lo tanto, cómo tú abordas la excelencia operacional. Eso es para César. ¿Ya? Sí, efectivamente, Pablo nos dice que el INE es un tema a largo plazo, absolutamente, sobre todo porque no es algo que tiene un fin, Pablo. La pregunta clásica es ¿cuánto tiempo toma convertirse en Lean? No es algo que se acaba, es una forma de trabajar, entonces no tiene una fecha en que tú lo logras. Lo que te hace Lean no es que tengas un desempeño A, B o C, es la forma en que tú abordas el día a día. Eso es lo que te hace Lean, ¿ya? Una forma de hacer trabajo. ¿Ah? Entonces, efectivamente, es bien a largo plazo, más bien es algo continuo. ¿Ah? Mi empresa GPRO cumple 23 años hoy día, estamos de aniversario. Así que permítame decirlo porque estoy bien contenta. Y yo suelo decir que llevamos 23 años tratando de ser lean. Y eso que lo predicamos, ¿no? Pero en el fondo no significa que no tengamos problemas. Tenemos hartos problemas todo el rato. Lo que pasa, lo que nos hace lean es la forma en que los queremos abordar. ¿No? Y siempre estamos tratando de abordarlo desde esta perspectiva que por lo demás es difícil, ¿no? Pero yo estoy segura de que nos ayuda muchísimo a tener un mejor espacio de trabajo, ¿no? A ver, acá me dice, ¿qué opinas de la metodología TLS, poniendo por delante el TOC de Elijah Goldratt? Elijah Goldratt es un gran autor, ¿ah? Y voy a aprovechar de recomendar el libro más famoso que él tiene, que se llama La Meta, ¿ya? Elijah Goldratt es un gran pensador, yo soy fanática a la forma en que él piensa y recomiendo mucho sus libros porque creo que complementan muy bien de una forma genérica la base de lo que es la mejora continua, de manera bien universal. Entonces, ¿qué opino? Opino que son formas de pensar súper poderosas, no son completas, necesitas obviamente apoyarte con más conocimiento porque lo que presenta el Yahoo Goldratt, por supuesto, son conceptos, no necesariamente el método para resolverlo completamente. Entonces ahí uno tiene que complementar después con más metodología, pero fuertísimo, ¿no? Y Six Sigma es un modelo muy, muy poderoso, sobre todo si es que sus industrias tienen procesos, y pongan harta atención, repetitivos, comparables entre sí y de corta duración, porque en ese caso ustedes tienen procesos que se prestan para el análisis estadístico y el análisis estadístico Six Sigma es muy, muy poderoso, donde a veces Six Sigma no tiene todo lo que podría ayudar, ¿o no? Es cuando tenemos procesos en donde no son tan comparables los procesos, en donde los tiempos de ciclo son largos o no tenemos tanto volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que al menos la herramienta más potente que tiene Six Sigma, que es el análisis estadístico, no aplica. Eso no significa que no sirva, porque el Six Sigma es mucho más que solo análisis estadístico, ¿no? También tiene conceptos de negocio que son bien poderosos. Pero en esos casos puede que se beneficien más de algún otro modelo. Pero si se trata de plantas productivas clásicas, Six Sigma sin duda es una muy buena forma de partir. Si se fijan, no hay un modelo acá que yo les voy a decir que no les recomiendo, todo depende del problema que necesitan resolver, ¿no? Cómo uno captura cuál es el corazón de cada uno de estos modelos y cómo se adapta o no a cada una de las visiones.
Después me presentan acá, César me pregunta por varios otros modelos, ¿no? Y estos modelos que me estás proponiendo vienen más desde el mundo del desarrollo de software, por lo que estoy viendo acá, ¿no? Entonces, no todos son tan conocidos, ¿no? Esos modelos, fíjense, me hablas de ITLS, me hablas de Ultimate Improvement Cycle, son muy buenos modelos. ¿Saben para cuándo? Y aquí es donde yo trato en pocas palabras de, téngame paciencia, ¿no? De decir para qué sirve un modelo, ¿no? Que son muy buenos cuando los alcances no son fijos. Si yo tengo algo que tengo que crear, pero no tengo exactamente qué tiene que ser, solamente lo que tiene que lograr, que normalmente es lo que pasa con los software, ¿ya? Lo que necesito son ciclos rápidos de aprendizaje, ¿no? Para irlo mejorando. Distinto es cuando ya tengo planos súper específicos de lo que tengo que hacer. Ahí tal vez me sirven más otros modelos. En general, los modelos como los que estás presentando y mencionando ahí, César, son modelos muy buenos para cuando tengo alcances que van fluyendo en el camino. Tengo que ir decidiendo lo que voy a hacer en el camino, ¿no? Así que eso podría ser. ¿Podría integrarse una estrategia Lean a una estrategia Lean la inteligencia artificial? Pregunta de Marco Olivares. Excelente pregunta, Marco. Es inevitable que se empiecen a unir, entendiendo que la inteligencia artificial no es un modelo, ¿ah? Es una herramienta. Es una herramienta, es una herramienta muy poderosa y que probablemente va a formar parte de los modelos de cualquier tipo o no de empresa en el futuro, ¿no? No podemos omitir el poder que tiene la inteligencia artificial el día de hoy. Entonces, sin duda. Eh, la única cautela, ¿o no?, es que la inteligencia artificial, como bien lo dice el nombre, es artificial, ¿ya? Se basa de la información que uno la alimenta. Entonces, me puede dar tan buenas respuestas como el contenido que yo lo haya alimentado, ¿no? Entonces, hay que tener cierta cautela igual, ¿no? La inteligencia artificial no siempre va a tener la innovación presente, no siempre va a tener la sutileza de la persona que está atendiendo al cliente, ¿no? Entonces, con cierta cautela, pero por supuesto que hay que aprovechar. Eh, bien, hay hartas preguntas, me gusta esto, muchas gracias por los buenos comentarios, qué bueno que les haya gustado la charla. Me dicen después, si deseo implementar un proyecto Lean para que me lo aprueben, ¿debo demostrar mediante un proyecto que, por ejemplo, va a disminuir costos en tanta cantidad? Mira, por supuesto que cualquier intervención que uno haga debería tener un impacto en los indicadores duros de la organización, ¿ya? Entonces no es una locura esto. Pero como todo en la vida, uno no puede predecir el futuro. Uno lo que puede hacer es hacer una estimación. Entonces, lo primero que te voy a decir es que por supuesto que debería haber una apuesta bien estudiada para que sea lograble, ojalá alcanzable, pero entendiendo que la mejora y la excelencia operacional es un proceso de testeo. Entonces, que en ese ejercicio puede que tu apuesta dé o no, y si no da, igual debería haber un aprendizaje que te permita en un siguiente ciclo lograr esa cantidad. Hay muchas formas de poder determinar estas cantidades. Hay técnicas que no alcanzo a responder acá, ¿no? Ah, pero que sí se ven en los diplomados, si es que estuviesen interesados en estudiarlo más en profundidad, ¿ya? El método A3, ¿ah? Que muchos conocen solamente como un reporte o RDP, si es que vienen del mundo de la minería, es un método muy poderoso para estudiar problemas y para poder visualizar oportunidades de mejora. Entonces esa sería mi recomendación, meterse en el método A3, pero bien conocido, no superficial como un reporte nomás, sino lo que está detrás de cada una de las etapas, ¿ah? Y con eso poder hacer esa apuesta bien hecha. Tal vez mis recomendaciones más bien, César, son primero que esa meta tiene que ser una apuesta que tú genuinamente crees que puedes alcanzar y tiene que ser incremental, es decir, un primer paso y tiene que ser en un plazo que tú puedas visualizar. Las metas anuales a veces son demasiado alejadas, no te permiten hacer un incremento. Si tú quieres lograr 100 al año, primero haz un proyecto de cómo vas a lograr 25 los primeros 3 meses, ¿ya? O sea, incremental para que tú los puedas ir evaluando a medida que avanzas con ciclos más rápidos, no esperando un año, ¿no? Eso sí sería una recomendación, pero que te sirva, ¿ya? ¿Qué modelo recomiendo para una empresa de servicios de construcción? Ok, Felipe, hagamos algo acá. Tratemos de hablar de servicio de construcción de manera genérica. En general, la construcción es una industria que tiene alcances súper establecidos. O sea, uno empieza a construir con un plan. Por lo tanto, los modelos que son
más ágiles o no, que buscan adaptarse al cambio de alcance, tal vez no es el más ajustado, ¿no? No obstante, no obstante, la construcción al mismo tiempo está expuesta a un mundo muy variable, ¿ya? Entonces lo que necesita no son los modelos que buscan modificar alcance, son los modelos que buscan mantener el alcance a pesar de que hay cambios a los que se está exponiendo. Y sin duda lo que mejor ataca eso es Lean Construction, o sea, el Lean que se ha desarrollado específicamente para la construcción. Y la herramienta número uno que está ahí y que yo opino debería ser un estándar en la industria de la construcción hoy día para la gestión de sus proyectos es el sistema Last Planner, el sistema del último planificador, que es una forma de llevar proyectos que tienen alcances concretos, pero adaptándose y pudiendo absorber los cambios a los que están expuestos. Eso sería mi respuesta si es que es construcción. Ahora, siempre puede, si ustedes son una empresa que hace construcción customizada, con el cliente presente, tal vez sí es ágil, ¿no? Ahí siempre hay que entender que depende de a qué cliente estás tratando de atender. Bien, sí, efectivamente, entiendo y me confirmarán ahí de educación profesional que se va a habilitar esta clase para los que lo quieran ver después, así que esto va a estar disponible para ustedes. Bien. Y finalmente, ¿cómo pueden seguir aprendiendo de esto si quisieran? Por supuesto que también estas masterclass buscan ser un vehículo para que ustedes decidan si es que estas temáticas son de su interés, si es que por aquí va su próximo paso profesional, ¿o no? Entonces, si bien nos preocupamos de manera cautelosa de que sea un aporte de valor para ustedes, es decir, que salgan de acá con algo súper valioso, siempre también es nuestro interés indicarles cómo a través de la universidad pueden seguir aprendiendo, ¿no? Y en ese sentido les cuento que lo que hicimos aquí en una hora es un resumen de la clase inicial de 4 horas, ¿no? De algunos de los diplomados populares que existen hoy día en la universidad, ¿no? Siendo uno de ellos el diplomado en liderazgo y gestión Lean. Un diplomado que te entrena en varios de los métodos de Lean, en la filosofía, en la cultura y además con todo un track de liderazgo, ¿ya? Súper potente. El otro diplomado que podría estar interesado a algunos de ustedes sería el diplomado de excelencia operacional. Esas son las dos palabras clave, ¿no? Del título, que es un diplomado en que además de ver Lean, que tiene harto de Lean, se ve Six Sigma, se ve calidad total, se ve TPM también, que tiene que ver con mantenimiento de los equipos. Entonces, si son del mundo de la minería o no, puede ser un muy buen complemento para entender la excelencia operacional como un todo. Entonces, de todas maneras, para no darle demasiado lata acá, ¿no? A los que estén interesados, se les va a mandar los links con algunas alternativas para que lo tengan disponible y siempre vamos a estar ahí dispuestos a contestar cualquier consulta. Pero si a alguno le gustó harto esta clase, esos son los dos que es más evidente, ¿no? Diplomados de liderazgo y gestión Lean. Ese es un diplomado que, donde yo soy jefa de programa y debo decir que lo cuidamos mucho, lo trabajamos para que sea bueno. Y el diplomado de excelencia operacional es un programa en donde toda la parte inicial, ¿o no? Las primeras 30 horas, me tocan a mí liderarlas, ¿o no? Para introducirlo a este mundo de la excelencia operacional. Y debo decir que también es uno de mis diplomados favoritos porque es uno en los cuales los alumnos interactúan más. Y eso es súper valioso cuando uno hace un diplomado. No es solamente el que tú aprendas, es cómo te haces parte de una comunidad, ¿o no? Y conoces gente que tiene las mismas aspiraciones de usted. Así que si alguno se animara, esos son los dos principales. Hay hartos diplomados, eso sí, en que se ven contenidos de Lean. ¿Ah? El diplomado de gestión de operaciones tiene una cápsula de 24 horas de Lean. El diplomado de gestión de proyectos TI también tiene una cápsula importante de Lean. El diplomado de gestión de procesos de negocio también, porque como les decía yo, Lean no es solo una moda, en general, la mayoría de estos diplomados que buscan aprender, enseñar sobre gestión de procesos, de proyectos, de operaciones, sí o sí incorporan esta forma de pensamiento porque está demasiado vigente en nuestra industria. Entonces es importante que alguien que está estudiando salga conociéndolo. Entonces ahí pueden explorar en los cursos y con gusto si alguien tiene dudas yo lo puedo también orientar y por supuesto que la gente del programa. Así que eso un poco para que también sepan si es que quieren seguir avanzando y agradecerles nomás su atención y que hayan estado aquí, ¿no? Y bueno, Gracias profesora, ahí por la felicidad, ¿o no? 23 años no deja de ser, ¿no? sí, muchas gracias, profesora, por su excelente ponencia.
Bueno, quería contarles también a todos los asistentes que también estuvieron preguntando durante el chat y que usted lo mencionó, que en el mismo chat dejamos el enlace para poder revisar más información sobre el diplomado en gestión Lean, también los datos de los equipos de admisión para que puedan hacer las consultas que estimen pertinentes. Y queremos además dejarlos invitados a que puedan revisar y seguir nuestras redes sociales, donde nosotros constantemente vamos a estar publicando información sobre las próximas actividades que vamos a estar realizando y donde también pueden obtener más información sobre los programas de los que disponemos y que puedan ser de su interés. Como también preguntaron, les cuento que esta charla efectivamente fue grabada y durante los próximos días les vamos a enviar una carta al correo en el cual por el cual ustedes se inscribieron, donde van a poder acceder a la charla para poder verla nuevamente de manera íntegra y también van a estar los enlaces a las redes sociales y también nuevamente los datos de los equipos de admisión para que puedan hacer todas las consultas que quieran sobre todos los programas que puedan ser de su interés. Por último, profesora, me gustaría saber si quiere cerrar con algún último comentario breve esta instancia. Bueno, por mi parte, solamente motivarlo, más allá de cómo que deseen continuar, la verdad es que el camino de Lean es bien bonito. Y aquí sí voy a presentar más mis sesgos. Yo en la clase, cuando hago las clases, trato de ser muy clara conceptualmente y no dejar que mis propias impresiones mezclen la claridad con que presento las cosas. Pero personalmente la cultura Lean creo que es una cultura que nos haría bien a todos, ¿no? Una cultura en donde el problema no es algo negativo, sino que es una oportunidad, en donde se respeta el que los individuos necesitan a veces equivocarse para aprender y por lo tanto se crean ambientes en donde la gente puede equivocarse y se incentiva el que lo pongan en la mesa y se discuten los problemas como parte del proceso normal de evolución profesional, ¿o no? Entonces, mi sesgo se va mucho en que creo que la cultura Lean es la cultura que mejor nos ayuda a crear organizaciones que son no solamente buenas para los clientes, sino también buenas para los empleados. Entonces, los que se animen, en verdad los invito a explorar más de esto. A los que quieran leer un poco más, de todas maneras, recomiendo, voy a ponerlo completo aquí en el chat, el nombre Eliyahu Goldratt, que lo mencionó uno de los participantes, ¿o no? Es un excelente, excelente autor. Él escribió el libro La Meta, que es el libro número uno que yo les recomendaría, que no es de Lean, ¿ah? Pero que tiene todos los elementos básicos de lo que es la mejora continua básica para que puedan aprender un poco más. Y también, si es que quieren tener más material, ¿o no? Gratuito, ¿no? De fácil acceso, yo recomiendo mucho, mucho las lecturas que pueden encontrar en Lean Post, Lean Planet. Son blogs súper buenos donde escriben autores muy sabios al respecto de Lean. Hay algunas lecturas muy buenas sobre cómo convencer a los jefes de Lean, cómo tener un liderazgo humilde, qué significa el respeto con las personas, ¿o no? Y todos esos creo que pueden ser muy buenos, más allá de los métodos que uno pueda ver. El método es excelente, ¿no? Los métodos son buenos, son buenas recetas, pero son recetas que se ocupan bien solo si las entiendo bien. La parte cultural acá igual es bien importante. Entonces, esas serían mis recomendaciones para los que quieran seguir aprendiendo. Y hay más charlas como estas disponibles también en la plataforma, en el canal de YouTube, entonces que estén también atentos ahí. ¿Ah? Debo decir que los profesores en la universidad, al menos en los diplomados en que yo participo, sentimos mucha pasión por lo que enseñamos, nos gusta enseñar y también entendemos el privilegio de tener este tipo de público, ¿no? El privilegio que implica poder no solamente uno atacar a través de sus propias herramientas, sino que ayudar a otros a tener herramientas, ¿o no? Mucho más amplio el alcance que uno puede tener. Y lo cuidamos. Entonces, les puedo asegurar, ¿o no?, que estamos siempre aquí tratando de mejorar un poco más estas instancias. Así que yo nuevamente agradezco a Educación Profesional también. Muchas gracias ahí por las coordinaciones, porque yo creo que se nota, yo soy feliz de hacer estas cosas, me gustan estos espacios, creo que nos ayudan a ir aprendiendo más todos, ¿no? Así que agradecerle a todos también por haberme escuchado hablar esta hora. ¿Ah? Esto, Y el mundo es pequeño, así que nos seguiremos viendo. ¿Va? Reconocí algunos nombres por ahí, alumnos de pregrado, de posgrado, ¿no? Gente que ha estado en diplomados, ¿no? Con que clientes, ¿no? Con que hemos estado, así que también gracias ahí a todos. ¿Mm? bueno, nuevamente, profesora, muchas gracias por su ponencia.
Muchas gracias a todos quienes asistieron y participaron activamente de esta masterclass y ya nos podremos encontrar en una próxima oportunidad. Tengan muy buen término de jornada.